masa y de los partidos políticos. En aquella época no era fácil viajar a Mérida, y sin embargo Rómulo Betancourt en 1936 vino aquí a hablar con Alberto Carnevali para estimularlo a la fundación de un partido político. Y en efecto así fue. Primero fundaron Orbe. Aquí hubo un merideño que jugó un papel importante en la formación incluso de Alberto, que fue Pedro Guerra Fonseca. Pedro Guerra Fonseca había ido a estudiar medicina en Francia y había abrevado los conocimientos del mundo marxista y del mundo socialista. Y tenía una biblioteca. Alberto, que había estudiado inglés, francés y latín en el Liceo Libertador, traducía los libros del materialismo histórico de Bougainville del francés al español, para de esa manera él irradiar esos conocimientos a la juventud de la época. Pero por la insistencia de Rómulo se forma aquí el PDN. Y los primeros líderes fundadores del PDN, entre esos Rigoberto Enríquez Heras, que todavía vive. Rigoberto fue un hombre muy cercano a Alberto Carnevali. En aquella época, de los años 36 a los años 45, Venezuela estaba inserta dentro de una problemática mundial. Eran los tiempos de la guerra mundial. Fueron los tiempos en ese momento del crash económico del 29. Eran los momentos de la lucha en España contra el fascismo. Incluso después de la guerra, el triunfo de la revolución comunista en el país más grande del planeta, más populoso, que era China. Eran los tiempos de la guerra de Corea. Fueron los tiempos difíciles de un mundo que estaba buscando, incluso con un nuevo sistema financiero internacional, corregir los desaciertos que habían producido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Venezuela no escapábamos a ese contorno. Vivíamos la presunción o la percepción que la dictadura de Gómez hasta el año 35 era inderrotable. Y después fuerzas conservadoras, reaccionarias, vinculadas a las compañías transnacionales petroleras, agentes del imperialismo, las oligarquías locales y regionales, controlaban el escenario político y económico-social de la Venezuela de entonces. Mérida no escapaba a esa realidad. Aquí existía una oligarquía local fuerte y poderosa, que incluso cuando se fundó Acción Democrática pusieron tropiezos para la fundación del partido. Y sin embargo Alberto Carnevali, junto con todos esos líderes regionales del partido como Rigoberto Enríquez Heras y después posterior Bernardo Aranguren, hicieron posible la fundación de Acción Democrática en un abril del año 41 y 42. Acción Democrática surge como la expresión telúrica, la biología política de la síntesis de las corrientes históricas y políticas de aquella época. Acción Democrática no surge como una simple coyuntura de una organización política. Acción Democrática surge como el movimiento popular que iba a encauzar la revolución democrática en marcha en Venezuela. Y así llegamos nosotros al año 45 y allí se pusieron en práctica los principios fundamentales para inventar una figura política nunca antes conocida en Venezuela, como fue precisamente la instauración de una democracia en cabeza de Rómulo Betancourt. Esos 3 años del gobierno de Betancourt fueron 3 años que le echaron las bases a la Venezuela moderna y contemporánea. Pero las fuerzas del fascismo, los viejos fantasmas del totalitarismo militarista de la época, tumbaron al gobierno de Gallegos. Acción Democrática siempre ha vivido enfrentando 2 bloques. Bloques conservadoras que se identificaban con el gomecismo y el Partido Comunista que le disputaba a las masas obreras Acción Democrática. Esa ha sido nuestra doctrina y nuestra línea. Hemos sido siempre un partido en la búsqueda de la emancipación popular, no solamente en Venezuela, sino en nuestro pequeño lar, esta tierra que tanto queremos como es la tierra merideña. Con ese espíritu yo quiero transmitirles a ustedes el cuerpo de doctrina que significa ser ADECO. Hemos tenido una doctrina clara y por eso le ha dado vigencia al partido.
Nosotros nacimos en primer lugar para que en Venezuela existiera un voto universal, directo y secreto, para que se instaurara una democracia realmente participativa, para que los analfabetos y las mujeres por primera vez tuvieran el derecho al voto. Nacimos para que la riqueza petrolera y minera se distribuyera de manera equitativa y justa entre la nación y los sectores menos privilegiados. Nacimos para que existiera justicia social. Nacimos para que existiera una democratización de la propiedad agraria. Nacimos para tener una posición internacional a favor de los países explotados y de más débiles dentro del contexto mundial. Nacimos para que existiera una educación popular. Nacimos para que aquí los sectores de la clase media tuvieran un movimiento dentro del cual pudieran desarrollar y expresar sus ideas. Nacimos en suma para inventar un fenómeno político que era la democracia. Y por eso, frente a este padre de la patria, Bolívar devaluado hoy día, juramos una vez más, como lo hiciera Alberto Carnevali del año 35, el compromiso de combatir esta lucha. Llegó la época de la resistencia y ahí surgieron los primeros líderes nuestros a dar el paso al frente para conquistar la democracia. Dimos paso al frente y Rómulo Betancourt tenía una concepción clara que lo que nosotros necesitamos en Venezuela era una democracia. Y por eso tuvo tantos enemigos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, que a la suma, cuando los extremismos de izquierda hacen los fundamentalismos que hacen, llegan a coincidir incluso con la extrema derecha. Este gobierno de palabrería socialista, en el fondo termina a ser un gobierno de hechos de extrema derecha. ¿Y por qué? Porque pretende eliminar la clase media. Ha querido eliminar la movilidad social. Los logros de todos nosotros. ¿Cuánto le cuesta hoy día a un joven adquirir una casa? ¿Cuánto le cuesta a un joven hoy día estudiar? ¿Cuánto le cuesta a una persona de la tercera edad incluso tener una pensión que no sea para una misión amor mayor, hacer colas y después les dicen que no hay plata para pagar la pensión? ¿Cuánto le cuesta a la gente joven hoy día construir una familia? Esa movilidad social, estos fascistas que están allá y que los sacaremos del poder. Entre sectores independientes, gente de todas las organizaciones. En este momento, hoy como ayer, más nunca volverá a haber división entre nosotros. Tenemos que estar claros de la necesidad de estar unidos. Podemos tener tácticas diferentes. Cada partido puede desarrollar su táctica. Pueden convocar situaciones de organización social, tácticas diferentes. Pero no podemos perder el objetivo estratégico común. No podemos perder el objetivo estratégico común en medio de la convulsión social que vivimos, en un estado como Mérida, donde incluso la pobreza extrema ha crecido y la pobreza general ha crecido. Porque aquí en Mérida, de acuerdo con los resultados del Instituto Nacional de Estadística, el año 2013 cerró con 11.2% de pobreza extrema, de 5% que era en el año 2012. Y la pobreza general, que era de 26.2%, cerró en 38.5% en diciembre del 2013. Es decir, que no están sembrando el petróleo, sino que hay una burocracia de corruptos entrados allí, que han buscado su propio sistema financiero para colocar a través de la banca los bonos y de esa manera llevar al país clase en una situación difícil de pago. Andan por ahí preocupados porque supuestamente en la Argentina hay unos fondos buitres cazando la deuda de Argentina. Una vez allá en la asamblea dijimos que el problema no eran los fondos buitres, sino los estados buitres que le han robado la plata al pueblo. ¿Cómo es posible que recientemente aprobaron un crédito para traer
120 millones de unidades de rollos de papel toalé, para traer desodorante, para traer champú, para traer jabón de tocador, para traer máquinas de afeitar de 2 hojillas y de 3 hojillas. Un país que tenga que importar eso está bien jodido de verdad. Y esa es la revolución que nos están ofreciendo. Una revolución simplemente para hacer a los ricos más ricos, importadores, la nueva clase importadora, y a los pobres patas en el suelo más pobres. Contra eso insurgimos, compañeros de lucha, hoy día. Por eso no perdemos, no podemos perder, y que nuestra voz con esta espada de libertador comience aquí la nueva ruta de la campaña En este momento que el partido cumple 73 años, yo hago un llamado al fortalecimiento de todos los partidos políticos. COPEI, un nuevo tiempo, Primero Justicia y los demás partidos hagan lo que les corresponda para fortalecerse. Porque en la medida que holísticamente tengamos una interpretación de la vida y de la vida política, y que entendamos nosotros que la unidad es una especie de res múltiple, tengan ustedes la plena seguridad que los logros los vamos a obtener con mayor contundencia. Lo que no es válido es la guerra de suma cero entre nosotros. Eso no es válido. El despotricar, el descalificarnos, eso no es válido en este momento. Lo que es válido es que establezcamos luchas concretas de acción política y de acción social, y de esa manera con una fe inquebrantable, con una fuerza indoblegable, tengan ustedes la plena seguridad que lograremos que en las próximas elecciones parlamentarias rescatemos la Asamblea Nacional con una nueva mayoría para que esa Asamblea una noche hasta largas horas hablando con el compañero Ramón, porque tenía que estar en Caracas, porque hoy es el acto central allá, y había una línea de que los miembros de la Dirección Nacional teníamos que estar allá. Y yo le decía a Ramón, ¿cómo hago? Porque allá hay una decisión, pero aquí está el pueblo nuestro, el pueblo querido de Mérida. Somos hijos de Mérida nosotros. Hemos dado la pelea que nos corresponde a todos los que estamos aquí, sean de Proyecto Venezuela, sean de ABP, sean los que sean de partido que sean. Estamos dando la pelea que nos corresponde para sacar adelante a Mérida y a sacar adelante a Venezuela. Jóvenes ustedes, jóvenes revolucionarios, nosotros necesitamos jóvenes revolucionarios de verdad. No le tengamos miedo a utilizar la palabra revolución. La palabra revolución no la inventaron estos fascistas. La palabra revolución la inventó Betancourt. La palabra revolución la inventó en un acto público en la Plaza Bolívar de Tabay, después de una pila de años sin que se hiciera un acto público en la noche. Hay que ver cómo la gente se fue congregando, porque hay una atracción telúrica, hay una fuerza humana que va por encima de cualquier obstáculo. Esa fuerza humana hoy día es indetenible. Este gobierno se sostiene simplemente porque tiene unos cuantos militares asalariados, porque esa es la nueva oligarquía financiera. Militares que controlan el poder financiero, que controlan las importaciones, que controlan las divisas, que hacen todos los negocios del mundo para de esa manera sostenerse en el poder. Compañero Humberto, usted que fue génesis de la revolución en Mérida, que llevaste a Carnaval y en el cementerio, que no le tuviste miedo a las huestes de la seguridad nacional para dar tu discurso, darnos tu sangre, darnos tu sabia, darnos tu corazón, para no pararnos nunca en esta lucha que tenemos.
allá están los que han robado a la nación. Allá están los que han agredido a los estudiantes. Esos son los responsables que tengamos presos políticos en Venezuela. Acción Democrática desde ahora en la calle a luchar por el rescate de la libertad de los presos políticos. Por la lucha contra la agresión de los presos políticos. Por la defensa de nuestra universidad. Por la defensa de nuestros sectores obreros y sindicales y campesinos. Yo no venía a dar un discurso como lo dijo García Márquez hace una pila de años en Caracas. Simplemente es la expresión de un reformista revolucionario. Es la expresión de un merideño que ama, sufre y espera a esta generación, que quiere este Estado. Que me siento agradecido de este partido, a quien le agradezco que me haya dado esta oportunidad. Que me siento agradecido de que ustedes estén aquí presentes para sacar con fuerza un nuevo proyecto político regional y un nuevo proyecto político nacional. Un nuevo proyecto político que está dentro de la siembra que se hizo hace muchos años. Si nosotros no industrializamos el campo, si nosotros no le damos fuerza al conocimiento y a la ciencia, si nosotros no le damos fuerza, que tenemos una crisis de valores, que tenemos una crisis espiritual, nunca vamos a poder construir un verdadero proyecto político denso, nacionalista y profundamente histórico. Yo estoy completamente seguro que este proyecto político de estos señores que han querido tener que buscar la fuerza militarista para sostenerse en el poder y anclarse ideológicamente en referencias que nacieron en otros países, ese proyecto ya no tiene más vigencia y perdurará en la medida en que nosotros lo permitamos. Pero nosotros estamos construyendo un nuevo proyecto político. Un proyecto político que está centrado en las raíces históricas nuestras, en una Mérida emancipadora, en una Mérida que en la batalla de los Hortones, Bolívar, desde el cuartel general de Araure, le mandó una carta al comandante en armas de Mérida, Antonio Rodríguez Picón, reconociendo la participación de los merideños en la batalla de los Hortones. Incluso en el himno nuestro está un verso referido a aquella bala que le negó Rivas Dávila en la batalla de la Victoria, su esposa, casi moribundo en la batalla de la Victoria. Nosotros somos herederos de eso. Nuestras raíces están en el discurso de angostura de Bolívar. Nuestras raíces están como partido en el Plan de Barranquilla. Nuestras raíces están en nuestras ejecutorias del 45 y 48. Nuestras raíces están en el sacrificio de construir una democracia plena en Venezuela. Y por eso somos una raza indistinguible. Y por eso jamás ni nunca, como lo dijeron hace unos años, aquel que decían que era un comandante eterno, pero murió. Ese que decía que nos iba a fritar la cabeza en sartén, no tuvo ni sartén ni consiguió aceite. Y de todos los líderes fundadores del partido que van a combatir hasta triunfar. Que si es posible pueden dejar su vida en esa lucha. Pues entonces que esa sea la voz y la consigna nuestra, combatir hasta triunfar.